Entiendo que ya todo el mundo está admitido en la sesión. Bienvenidos a todos los que están escuchando, bienvenidos a todos los ponentes que estamos en esta sesión. Soy Pablo Moreno, trabajo con el equipo de Sumamos y conmigo pues tengo a un equipo de profesionales, no solo de Sumamos, eh, en esta sesión donde queremos conversar en una mesa redonda, una ponencia. Queremos conversar sobre la inteligencia artificial. Al final son datos, todo sobre los datos, pero queremos darle un enfoque concreto sobre cómo la inteligencia artificial se expande en los negocios y su expansión o su impacto en la educación o el nivel educativo. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando una serie de consultas, comentarios, opiniones que intentaremos resumir a lo largo de toda la sesión. Y bueno, invitamos también a nuestros participantes a que interactúen con nosotros, que también hagan sus comentarios, sus preguntas. Yo voy a estar pendiente del chat para que puedan hacer sus comentarios. No tienen que esperar hasta el final para hacer su pregunta o su consulta sobre algo en concreto. Simplemente cuando estimen conveniente y quieran ver y quieran consultar algo concreto o quieran decirnos algo a alguien concretamente, sencillamente lo ponen en el chat e intentaremos interactuar de manera dinámica con todos. Como decía, tengo el honor de estar aquí rodeado de amigos y grandes profesionales del mundo de los datos. Digo del mundo de los datos porque no es solamente inteligencia artificial, sino los datos abarcan un abanico, un espectro muy amplio de profesiones, desde la inteligencia de negocios hasta arquitectura de datos, gobernanza de datos, seguridad de datos, inteligencia artificial, aplicaciones de análisis predictivo, analítica avanzada, big data, etcétera, etcétera, etcétera. Con nosotros tenemos a nuestro amigo Pau Sempere. Pau, si quieres presentarte para que la audiencia nos Sí, conozca. por supuesto. Pues nada, como dice Pablo, me llamo Pau Sempere, soy el Head of AI en iPerformance, somos una fintech y bueno, hacemos soluciones de negocio basadas en datos, en analítica de datos, como decía Pablo ahora, tanto en la parte más histórica, más desde el punto de vista de lo que llamaríamos BI tradicional, pero también hacemos soluciones basadas en inteligencia artificial. Y es un ejemplo, creo, de una de las cosas que vamos a hablar a lo largo del día de hoy, es el impacto en los negocios y la pervasividad del dato en diferentes negocios. No hace falta que pensemos en negocios que tradicionalmente han nacido del dato, sino que realmente cualquiera, como nosotros que somos una fintech, nuestros clientes son bancos y hedge funds, quiero decir, gente que sí trabajan con datos, pero seguramente el ML o el AI no era lo suyo inicialmente. Bueno, pues sí que se puede aplicar, ¿no? Magnífico. Muchas gracias por estar con nosotros, Pau. También tenemos a Enrique Catalá. Enrique, ¿me oyes perfectamente? ¿Me oyes bien? Sí, todo bien. Perfecto. Si no tiene inconveniente de presentarte. Sí, bueno, yo me llamo Enrique Catalá, trabajo en una empresa que se llama Svars, es un grupo empresarial muy grande. Algunas empresas de las que trae eso es el Lidl, Kaufland, en fin, Entonces yo me encargo de la parte, soy el Cloud Expert Engineer de la empresa dedicada a la parte de Lidl Pro Loyalty, que es, digamos, la parte de líder. Y junto con 27 Data Engineers hacemos toda la parte de ingesta y todo lo que es el modelado que se consume al final. Hacemos como una especie de marketing interno de datos con el que, pues bueno, la parte de IA es uno de los equipos que nutre de información que vamos montando. Entonces, bueno, movemos mucho dato. Estupendo. Muchas gracias, Enrique. También está con nosotros Luca Piatelli. ¿Me oyes bien, Luca? Sí, Pablo, ¿qué tal? Bueno, yo soy Luca, trabajo como Project Manager en el área de BI Inteligencia Artificial de Sumamos, donde, bueno, ya comentará mejor cualquiera de los tres Pablos que están presentes, pero trabajamos en una gran cantidad de industrias y distintos tipos de organizaciones, ayudándolas a incorporar el dato, en algunas de gobernanza, en algunas de inteligencia artificial y en otras de Business Intelligence, y estamos allí para
para trabajar en las distintas áreas y con las distintas herramientas. Excelente, gracias Luca. Además tengo el honor de ser compañero de trabajo de Luca, por cierto. También siguiendo con los Pablos, con la moda estadística de la reunión, tenemos a Pablo Barrachina con nosotros. Pablo Barrachina, si quieres presentarte. Sí, bueno, yo soy Pablo Barrachina, soy socio y director del área de BI y Big Data en Sumamos, compañero, como han comentado anteriormente, de los dos Pablos y de Luca y de otros Pablos, porque aquí son muchos Pablos. Y nada, como comentaba Luca, un poco, pues dentro de esta parte de este área de negocio, pues hacemos distintos tipos de proyectos, pues desde proyectos más de consultoría, donde tratamos, por ejemplo, el gobierno del dato de inicio a fin en la organización, proyectos de data warehouse, proyectos de visualización más tradicionales, y también pues toda esta parte de que bueno, también con la incorporación de Pablo pues estamos llevando adelante con la parte de machine learning, inteligencia artificial, y un poco pues también arquitecturas de datos en la nube. Al final pues un poco todo el abanico, ¿no?, de soluciones que hay dentro de lo que sería la analítica de datos en las empresas. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Y nos queda el otro Pablo, Pablo Campos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Me oye bien? Pues muy bien, aquí lleno de Pablos y de Paus. Muy bien, pues me presento. Bueno, soy Pablo Campos, soy CEO y responsable de consultoría y del área de Salesforce en Sumamos. Bueno, tenemos pues, más de 20 años de experiencia en consultoría, especializándonos sobre todo en ayudar a desarrollar proyectos y ofrecer soluciones ajustadas a lo que los sectores y empresas necesitan. Entonces, mi experiencia está más en encajar los proyectos y en definirlos y en que esos proyectos se transformen en resultados, ¿no? Y espero aportar ahí mi granito de arena. Excelente, muchísimas gracias, Pablo Campos. Y también tengo el honor de trabajar con Pablo Barrachina y Pablo Campos, ¿no? Y finalmente yo, el último Pablo de la lista, Pablo Moreno, que también trabajó en Sumamos, también con Luca, con Pablo Campos y Pablo Barrachina. Yo también estoy en el equipo de inteligencia artificial y bueno, entre todos nosotros pues solucionamos o intentamos implementar soluciones basadas en datos para empresas y organizaciones. Bien, pues comencemos con esta pequeña ronda. Me gustaría hacer un comentario o una pregunta y que cada uno, pues, si nos importa, pues nos dé vuestro punto de vista, vuestra opinión. Y yo al final de cada ronda haré un pequeño sumario general para facilitar a la audiencia la comprensión de lo que estamos conversando. Y finalmente, si alguien de la audiencia, pues vuelvo a repetir, quiere hacer su aporte o su comentario, su pregunta o lo que necesite, pues lo puede hacer en cualquier momento. No tiene que esperar hasta el final para el turno de pregunta ni nada por el estilo, ¿eh? Entonces, la sesión se trata, pues el título de la mesa redonda es el impacto y la expansión de la inteligencia artificial en los negocios. Creo que ya es de general conocimiento de que el impacto de la inteligencia artificial, mejor dicho, la inteligencia artificial está abarcando en todos los negocios, en todas las áreas de las empresas, ya no es solamente una. No es tampoco un sector concreto, sino todas las empresas, pues al final estamos todos usando datos y constantemente analizando datos de una manera más o menos sofisticada, y esos datos se analizan para conseguir un objetivo, que es optimizar una serie de decisiones y enfrentar el futuro con la menor incertidumbre posible. No quiere decir que estamos adivinando el futuro, simplemente que estamos intentando anticipar qué es lo más probable que pueda ocurrir. Entonces, en vista de eso, porque las empresas, a pesar de que analizan datos, estamos cada vez más basados en datos, las empresas, a fin de cuentas, es un grupo de personas que usamos más o menos tecnología. En esta línea me gustaría hacer un cuestionamiento. En vuestra opinión,
¿quién necesita aprender lo que se conoce hoy como ciencia de datos, que es el conjunto de tecnologías y técnicas avanzadas de análisis de grandes datos? Tenemos que, ya tenemos que salir del área de Excel, porque ya es una herramienta que se queda muy pequeña considerando la velocidad a la que crece el almacenamiento y el análisis de datos y la necesidad de tomar decisiones cada vez más rápidas. Pero, ¿quién necesita aprender ciencia de datos y por qué? En las empresas. Estamos hablando por el impacto, es evidente, de la inteligencia artificial en los negocios. Voy a ir un poco siguiendo el orden que tengo aquí marcado por Teams, así que el primero que tengo aquí delante en la lista sería Pau. Pau, en tu opinión, ¿quién necesita aprender ciencia de datos y por qué, en tu opinión? Pues, a ver, contestando, voy a dar la versión sencilla y luego la versión elaborada. La versión sencilla, todos. Ok. Quiero decir, todo el mundo utiliza datos. Lo que pasa es que, lógicamente, es una respuesta demasiado simplificada. Ujú. Depende mucho, hay que hablar mucho de hasta qué ámbito, dentro de qué scope, digamos, dentro de hasta qué nivel El alcance. hablamos el alcance de que cada uno necesite aprender de datos. Es decir, alguien que trabaja en marketing seguramente no necesite la misma profundidad que un compañero de los que comentaba ahora Enrique Catalán, ¿no? Movemos muchos datos y tenemos 27 data engineers. Lógicamente, esa gente o el equipo de IA de una empresa, lógicamente esa gente tiene que ser expertos y expertas en esos campos técnicos. Ujú. Pero creo que sí que es fundamental que haya una cultura del dato pervasiva en toda la empresa. Al Ujú. final, además es que va a aliviar muchos de los procesos o de las fricciones de explicación que puede haber de diferentes problemas en las diferentes empresas. Una de las cosas que en mi vida anterior, donde trabajaba en consultoría, y en mi trabajo actual, donde trabajo con gente que trabaja sobre todo en finanzas y banca y demás, hay una diferencia brutal cuando hablas con alguien que tiene un mínimo expertise, una mínima experiencia en el tratamiento de datos, cuando sabe qué significa entrenar un modelo Ujú. o cuando tiene un conocimiento mínimo de estadística. Hay una diferencia muy grande entre hablar con esa gente y hablar con gente que no tiene absolutamente ni idea. No estamos hablando en fin, de que ya, como decía antes, que sean expertos, pero sí que tengan una mínima cultura, exactamente igual que un mínimo de cultura científica. Da igual que te dediques, que seas filólogo, o sea, da lo mismo. Al final es algo parte de que forma parte del mundo, ¿no? Y creo que en la parte del ámbito profesional y el ámbito donde se trabaje con datos tiene que ser algo que se tiene que cumplir un mínimo. Ujú. De todas maneras, comentabas, Pablo, el hecho de nos tenemos que salir de Excel. Yo quiero romper un poco una lanza en favor de Excel. Es decir, Excel hace una cantidad de cosas brutales y especialmente en mi ámbito, Excel hace un montón de cosas de estadística muy complejas. Sí, Excel hacía análisis ANOVA hace 15 o 20 años, hacía claro. análisis de anomalías hace 20 años. Quiero decir, vamos a defender que realmente no es una cuestión de herramienta, es una cuestión de No, no, cultura, no. es una cuestión da igual que utilicemos una plataforma u otra, da igual que Ujú. estemos. Al final, lo importante son los fundamentos y que esos fundamentos estén esparcidos a lo largo de la empresa y que todo el mundo los comparta y haya lo que me parece fundamental es que haya una concienciación de la importancia del tratamiento del dato y que el dato no es otra cosa que el reflejo del comportamiento humano. Al final, Ujú. los negocios, su huella de lo que hacemos en el negocio acaba en los datos. Entonces, que no hay diferencia entre tratar datos y tratar tu negocio. Mucha gente a veces defiende, no, yo no quiero, es que muchos datos, uy, es que me pierdo. Bueno, no te pierdes porque no le prestas atención, pero realmente si tú estás trabajando en tu negocio, lo que ponen los datos son tu negocio, quiero decir, este es tu trabajo, no es hablar otro idioma, pero estás hablando de los mismos conceptos, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante, da igual que se utilice Excel o que se utilice cualquier otra cosa. Especialmente en mi campo, y con esto acabo, porque si supierais la cantidad de dinero que se maneja con Excel en finanzas y en banca, De seguro. es algo terroríficamente grande. Yo no lo pienso porque si no me asustaría y no me levantaría para ir a trabajar. Pero, en fin, es algo realmente, realmente sorprendente y ahora, bromas aparte, sí me parece importante, ya te digo, que todo el mundo. Otra cosa es el nivel de Ujú. profundidad. No voy a pedirle a mi cliente que sepa qué es no sé, backpropagation o cómo se hace un self-attention en un transformer. No tendría sentido, ¿no? Pero un mínimo de cultura científica y estadística y de tratamiento de datos me parece que tiene que ser algo que aplique a todo el mundo. Magnífico. Gracias, Pau. Pablo Campos, ¿quién necesita aprender ciencia de datos y por qué? Si no puedes dar tu perspectiva sobre eso. Sí, estoy con Pau. Es todos, ¿no? Todos tenemos que tener unos conceptos elementales, ¿no? Sobre todo para qué, ¿no? El por qué necesito
desarrollar más habilidades para entender los datos y por qué la analítica muchas veces se nos queda corta, ¿no? Necesitamos al menos entender las aplicaciones y las posibilidades para que un equipo especializado o que tú mismo, si quieres enfrentarte a esas nuevas habilidades, puedas incorporarlas en tu día a día y con una base que tengas de matemáticas y de estadística puedas entender, ¿no? Y puedas llegar a ese nivel, ¿no? De poder dar esa predicción y ese análisis ya 3.0, ¿no? O sea, más allá de una analítica pues que estamos todos acostumbrados a ver en informes y cuadros de mando y que nos pueda pues eso, aportar más, ¿no? Claro. A las empresas. Perfecto. Luca, en tu experiencia en el mundo de la consultoría, que has tenido la suerte de ver empresas tan diversas y de distintas actividades económicas, rubros económicos, como dicen en Argentina, en tu opinión, ¿quién necesita aprender ciencia de datos y por qué? Y me gustaría agregar además una pregunta adicional. Y en tu opinión, ¿habría alguna restricción o alguna aplicación sobre algún tipo de actividad empresarial que esté más inclinado o menos inclinado a aprender ciencia de datos? Ok, bueno, Pau nos robó la respuesta a todos porque todos íbamos a decir todos, pero es importante el matiz que comentaba Pau de, si bien todos tienen que aprender, no todos tienen que aprender en la misma medida, en la misma profundidad, en los mismos temas. Yo puedo esperar que un usuario de negocio aprenda más sobre cuáles son los beneficios que le puede aportar o cuáles son los principales casos de uso que se hacen en su industria. Por ejemplo, estamos en la industria logística, bueno, cómo utiliza Amazon la inteligencia artificial o la ciencia de datos y qué puedo tomar de eso y traspolarlo a mi organización. Creo que lo más importante, más allá de que todos deben aprender, es qué tema debe aprender la persona según el área de la que proviene, si proviene de sistemas, si proviene más de negocios, de marketing, etcétera. Y lo más importante es qué herramientas son las más adecuadas para ese perfil. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quizás Excel es muy bueno para un solo negocio, pero quizás a alguien más técnico convendría trabajar con Python, con Spark o con otro tipo de herramientas más avanzadas que probablemente le permitan sacar mucho más provecho. Yo creo que en cuanto a la industria es bastante amplio, si bien todo siempre comienza por una, dos o tres industrias, a medida que va avanzando el tiempo, la tecnología evoluciona y que se abaratan los costos, se van incluyendo industrias. Todos sabemos que, por ejemplo, la industria financiera o la industria de retail son las que más lo han utilizado principalmente, pero a día de hoy, al abaratarse los costos y simplificarse el análisis, creo que cualquier industria lo puede utilizar. Cualquier industria, cualquier profesional con distintos grados según su necesidad. Pablo Barrachina, voy a desviar un poquito la pregunta porque dado que vamos llevando una línea más o menos común entre todos, ¿crees que, bueno, supongo, voy a anticipar la respuesta, ¿no? A lo que quién necesita aprender ciencia de datos y por qué, pero ¿crees que eso dependería, o sea, quién y cómo, además del por qué? Dependería un poco de la fijación de objetivos que tiene cada función en cada departamento y con cada empresa. Quiero decir, lo que trato de decir es, ¿crees que una persona de recursos humanos puede o necesita o debe aprender ciencia de datos porque usa datos, igual que lo usa una persona de marketing o igual que lo usa una persona de finanzas o de operaciones o lo que sea? Y en base a qué, a nivel de profundidad, podría llegar cada una de estas funciones que necesitan aprender ciertos conocimientos de ciencia de datos. No sé si entienden. Sí, creo que... Sí. Aquí, como se ha comentado anteriormente, ¿no? Pues al final cada persona un poco en función de su rol, ¿no? Dentro de, por ejemplo, un departamento de recursos humanos o un departamento de marketing, pues digamos debería tener distintos grados de cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Es decir, pues probablemente un responsable de departamento lo que tenga que saber es a interpretar la información que le están entregando, ¿no? Pueda interpretarla de una manera correcta. Sin embargo, a lo mejor una persona que ya está haciendo labores más de análisis más
más profundos dentro del departamento, pues sí que tenga que tener ese mayor conocimiento de cómo funcionan las herramientas. Como comentaba Luca también, pues a lo mejor esa persona pues puede saber manejarse un poco con Python, ¿vale? No hace falta que sea un superprogramador, pero sí que necesita pues a lo mejor un poquito más, ¿no? Para desarrollar esos informes que después va a entregar a su responsable, ¿no? Aquí también quería añadir yo, respecto a lo que os he comentado anteriormente, es que también hay aquí como, a veces parece que hay como una barrera entre tecnología y negocio, ¿no? Y al final yo creo que tenemos que intentar suavizar esa barrera y al final el utilizar este tipo de herramientas ya no se trata solo de tecnología, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar que son herramientas, como antes hablaba Pau también del Excel, que todos hemos aprendido a utilizar, ¿no? Porque son útiles para nuestro día a día. Entonces, todo lo que es ciencia de datos, tenemos que ir aprendiéndolo, tenemos que romper esa imagen de que esto es algo de tecnología, es algo complejo, es programación, ¿no? Al final lo que tenemos es, desde tecnología tenemos que dar las herramientas para que desde negocio se puedan utilizar de una manera cómoda y sencilla y que pues cada persona dentro de su rol pues las pueda utilizar y pueda sacarles el máximo provecho. Genial. Gracias, Pablo. Siguiendo con la línea que parece que estamos marcando la mayoría, no sé, Enrique, si difieres tú en algún punto sobre quién necesita aprender ciencia de datos y por qué, pero me gustaría también agregar algo más. ¿Por qué, si todos estamos de acuerdo, o más o menos con los matices que acabamos de mencionar, que todo el mundo debe aprender ciencia de datos según su rol y según la profundidad que requieran sus objetivos? ¿Por qué es una cuestión que trasciende tradicionalmente del equipo de IT o de sistemas y ahora pues traspasa esa barrera, digamos, invisible, ¿no? O esa puerta de cristal del equipo de IT y ahora estos conocimientos de ciencia de datos, tecnología, programación? Pues yo, por ejemplo, vengo de finanzas, no tenía, y he sido auditor y financiero durante un montón de años y jamás en mi vida me he preocupado de aprender pues, a programar en Python y hacer análisis. Pero en tu opinión, en tu perspectiva, Enrique Catalá, ¿por qué esto trasciende más allá del departamento de sistemas? ¿Por qué no es como era antes? Sí, a ver, yo, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis estado comentando. Ahí sí que quería añadir, ¿no? Que aparte de lo que habéis dicho, para mí pieza clave es el CEO de la empresa. Él tiene que saber, no entrar a detalle, pero sí que saber que hay tipos distintos de análisis automatizados, digamos, que te dan un output que te hace enfocar la empresa de forma que tenga más beneficios. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí. Por un lado. Por otro lado, sí que también quería hacer énfasis, ¿no? Aparte que se supone que todo data engineer pues tiene que saber, ¿no? Pero también el backend, el que tiene que producir el dato, tiene que saber hacia dónde va para generar un dato, digamos, que tenga un valor. Vale, quería hacer simplemente ese matiz. Y luego, desde el punto de vista de por qué creo que tiene que todo el mundo al final acabar sabiendo, y de hecho a mi hijo se lo acabaré enseñando también, porque yo pienso que, bueno, y lo estamos viviendo, estamos en la revolución social 3.0, es decir, vamos a vivir ahora mismo, estamos viviendo el cambio que supuso Internet, pero lo estamos viviendo porque estamos viviendo el cambio que va a suponer en 2 años, es que no creo que tarde mucho más, en llegar a un aluvión de cosas que ya estamos viendo con el tema de las IAs generativas de imágenes, que están empezando ya a surgir empresas que directamente empiezan a banear los generadores de imagen porque se están no sabiendo acoplar en la revolución en la que estamos. Entonces yo pienso que una persona no puede vivir dentro de 5 años sin saber lo que es una IA. No puede, o sea, entiendo que una persona que no es capaz de entender en qué mundo se va a mover a partir de ya, puede ser finalmente descartada en trabajos que todavía quizás ni existen. Porque básicamente, si no entiendes el fundamento de lo que está moviendo y va a mover el mundo ya, yo pienso que es un error. Entonces, por eso pienso que todo el mundo al final va a tener que saber. Ya digo que evidentemente no hace falta lo que comentamos, ¿no? Saber el modelo de atención de un transformer, pues igual no, pero saber que existe un transformer, saber que existe una red que es capaz de entender, pues sintácticamente una frase, pues oye, ¿y cómo funciona? Igual no hace falta entrar al modelo matemático por debajo, pero oye, quizás saber que existe un modelo de regresión
se aplica para, ¿vale? O sea, es decir, al final es importante, vamos, yo pienso que va a ser como las matemáticas. Lo vamos a tener que dar en el colegio, no, pero en la universidad yo creo que cualquier carrera va a tener que tener un módulo de IA, seguro, Sí, vamos. definitivamente que sí. Bueno, como resumen a todo esto, todo el mundo necesita aprender ciencia de datos porque todos usamos datos para nuestros trabajos, en todas las funciones, en todas las industrias, en todos los países y en todas las actividades económicas o no económicas también. Y cada persona debe aprender su nivel o debe ajustar su nivel de conocimientos en cuanto a ciencia de datos, bien sea tecnología o técnicas de análisis estadístico de datos, dependiendo de su necesidad y de sus objetivos. Y esto pues trasciende los tradicionales equipos de tecnología, puesto que la evolución hacia donde va todo es a la implementación de inteligencia artificial, y conocer cómo funciona esto, al menos en líneas generales, pues nos ayudará a poder evolucionar con el tiempo, o sea, ser parte del cambio, no ser aplastados o arrollados por el cambio, ¿no? Bien, eso sería un poco el resumen de la primera ronda. Voy a hacer una segunda ronda, un poco más concreta quizá. Dado que todos necesitamos aprender ciencia de datos, ¿dónde, cómo y quién puede aprender ciencia de datos? O sea, ¿cómo y dónde se aprende ciencia de datos? Pau, en tu opinión, en tu experiencia. Bueno, de nuevo, dos partes de la respuesta. En mi experiencia, en fin, como la experiencia profesional, cuando estás en un momento en el que no sabes si necesitas saber, pues a través de mucho dolor, la verdad. En fin, hay muchas noches donde no sabes cómo no te ha salido algo, pero bueno, eso pasa en cualquier trabajo realmente. En el otro lado, bueno, en fin, ahora, por suerte, hoy en día, precisamente por esa explosión y esa revolución que estabais comentando, que es totalmente cierta, cada vez hay más oferta educativa y cada vez hay más, en fin, cursos de todos los tipos y colores. Las plataformas cada vez son más fáciles de utilizar y dan más facilidades, donde tienes cómputo prácticamente gratuito o totalmente gratuito, desde Google Colab hasta Notebooks en Kaggle, hasta Azure Notebooks, hasta, en fin. Se ha hecho chorrocientos productos y ofertas para practicar y para ponerte al día. Yo creo que la clave, a pesar de que técnicamente hay muchos, creo que, en fin, yo lo que he echado a faltar un poco también, y creo que me estoy adelantando un poco, Pablo, pero creo que es una buena semilla para el resto de la discusión, es que todos esos cursos, a pesar de que técnicamente son muy buenos, les pasan dos cosas. Una, necesitan de bastante fundamento técnico, en muchos casos. Todo el mundo habla, bueno, el curso de Andrew Ng, el curso de Andrew Ng, si no sabes álgebra lineal, estás totalmente perdido. Pero cuando habla del dot product entre dos matrices, no entiendes nada, se te va. Entonces creo que tienen una curva, bueno, no una curva de aprendizaje, sino un peaje de entrada bastante alto, ¿vale? Eso puede ser por un lado. Y dos, en mi experiencia, cuando yo he tenido ese tipo de cursos, y realmente para muchas cosas sí son muy útiles, pero creo que les falta la aplicabilidad, creo que les falta ejemplos concretos de casos reales. Por ejemplo, un caso muy concreto que además yo estoy muy concienciado con ello, es algo con lo que me peleo día a día. No, la gran mayoría de los cursos de Machine Learning, AI, llamadlos como queráis, no tienen en cuenta el tiempo, por ejemplo. Y en todos los negocios hay tiempo. Entonces, bueno, el 99,99, ¿vale? A no ser que trabajéis solo clasificando gatos y perros. Más allá de eso, todos los negocios todas las ventas suceden en un eje temporal, todos los abandonos de clientes suceden en un eje temporal, todo sucede en un eje temporal. Y los cursos no tienen en cuenta eso. Entonces, cuando yo he aprendido a través de sus cursos en todas las plataformas que existen, Udemy, Coursera, edX, en fin, de todos los tipos y colores, creo que esa parte aún está falta. También es cierto que es difícil cubrir en un rango, en un tiempo coherente, o más que coherente, factible, donde te dé tiempo a hacerlo en 6 meses, un año. Creo que es difícil acumular el material para ser capaz de cubrir todos los aspectos. La aplicabilidad a negocio es algo que es muy específico de negocio y es verdad que es complicado. Como decía antes, Enrique, yo creo que es cuestión de que, para sobreponernos a eso, creo que es cuestión de que muchas de las
educaciones tradicionales, desde el instituto hasta las universidades, pero incluso formaciones profesionales y cualquier otro tipo de educación, tenga como vehículo la IA. O, en fin, no es necesariamente la IA per se, como decíamos antes, del detalle técnico más básico, pero sí la utilización de herramientas que te faciliten y por tanto te familiaricen con ese tipo de tecnología, ¿vale? Para que sea mucho más, digamos, orgánico el aprender ese tipo de tecnologías. Es mucho más difícil enseñar volviendo al ejemplo de antes, el mecanismo de atención de un transformer, que por cierto, cada uno tiene sus vicios. Si quien lo quiere aprender, que lo aprenda, que no estamos diciendo que no se puede aprender, al revés. Claro. Pero es mucho más difícil aprender eso y luego la aplicación, que como decía antes Enrique, oye, yo estoy resolviendo un problema, da igual el problema que tenga, pero lo estoy resolviendo utilizando una herramienta que sé que puede hacer esto. Y luego, si el día de mañana me tengo que preocupar porque me voy a especializar en esto y me voy a ver exactamente cómo narices la retropropagación del error hace que minimice una función, pero eso es mucho más fácil verlo cuando ya has visto la aplicación. Y yo creo que en ese sentido la educación va a acabar integrando y por tanto rotando el orden en el que se aprenden las cosas, de la misma manera que ahora que deberíamos también estar rotando el enseñar, por ejemplo, matemáticas, estadística o especialmente los campos técnicos, que son más difíciles a veces de ver porque son muy abstractos, deberíamos estar rotándolos y verlos desde un punto de vista mucho más práctico desde el primer momento. Porque no sé si os ha pasado, pero yo ahora entiendo para qué se utiliza la estadística, pero he tardado años suele pasar. En entenderlo, y es algo que creo que deberíamos cambiar. Volviendo y por resumir la pregunta, pegándome con muchos proyectos, leyendo muchos blogs y muchas notebooks de Kaggle y tal, y luego con alguna formación estandarizada, digamos, en algunos cursos online, pero creo que cada vez hay una formación de más calidad, a pesar de que le falta, digamos, aplicabilidad. Ok, bueno, realmente has respondido también la siguiente pregunta que tenía prevista, así que yo creo que... No, me parece hemos hecho 2 pájaros de un tiro. No, mejor. Es más, pero incluso yo creo que las podríamos unir en adelante. Tenemos también una pregunta aquí de Luis Andrade, un invitado de la sesión. Como estabas hablando cuando entró la pregunta, pues si no tiene inconveniente, Pau, te la formulo a ti. O si alguien quiere hacer alguna aportación sobre esta pregunta, pues también, ¿no? Pues mira, Luis Andrade dice que cómo alinear la herramienta de Big Data, supongo que será la tecnología en general de Big Data o inteligencia artificial, con la estrategia empresarial o competitiva de una empresa. Y nos da mucho las gracias por la respuesta. En tu opinión, Pau, ¿cómo alineamos inteligencia artificial o Big Data con la estrategia empresarial? Vale, en líneas generales. Es difícil. Sí. Ahora respondo con las... Primero, creo que Enrique antes ha citado algo que muy por encima, pero muy importante. Tiene que haber una concienciación de la empresa en general, y eso normalmente es más fácil que suceda de abajo arriba que de arriba abajo. Es decir, cuanto más arriba tengamos el interés, si es del CEO mejor, si es del CTO mejor, si es del CFO ya maravilloso, porque quien tiene el dinero es quien suele mover la empresa. Cuanto más arriba esté el interés, mejor. Eso suele ser tener un buen sponsor, tener un buen padrino, al final siempre ha ayudado, pues en este caso también. Punto 1. Y punto 2, y al final como las empresas se mueven por dinero, básicamente, creo que es muy importante ser capaz de enseñar la monetización de los proyectos. Es decir, no venderlos por la tecnología, sino enseñar el uso y el potencial beneficio, sea el tipo que sea por ganar más, sea por ahorrar tiempos, por ahorrar costes, por ahorrar personal, por no sé, lo que sea, ¿vale? Dependerá del caso. Yo he estado en proyectos en los que lo hemos vendido y hemos conseguido un buen proyecto vendiendo beneficio, pero ha habido otros donde el modelo lo hacía exactamente igual que las personas que lo hacían en ese momento, solo que en vez de en 8 horas tardaba 20 minutos. Eso ya es una venta, eso ya es un ahorro. Eso es mucho más fácil de explicar y de entender cuando le pones euros o dólares por en medio que decir que vas a hacer el cohete que va a ir a la luna. Eso es mucho más difícil de vender, y eso ayuda más en cuanto la gente ve la aplicabilidad. De nuevo, es mucho más fácil convencer y alinear las estrategias. Pasa un poco como en el BI. Cuando empiezas a ver qué puedes extraer, empiezas a pedir más cosas. Claro. ¿Se puede hacer esta segmentación? Uy, pero si esto, madre mía, si puedo comparar contra el periodo anterior y contra mi presupuesto, madre de Dios, ¿ahora qué hago? Bueno, entonces a partir de ahí surgen requerimientos de negocio. La IA no es diferente, como decías antes, Pablo, es otra manera de tratar datos. No efectivamente. Empiezan a llegar preguntas también de la audiencia. Creo que voy a ir un poco redirigiendo las preguntas a los ponentes, porque creo que
esta pregunta de Carlos Nieto, Pablo Barrachina, si no tiene inconveniente, dice, ¿qué opinamos de las aptitudes con P de los roles de datos? El data scientist, analista, ingeniero de datos, para tener nociones montando y presentando un buen business case para convencer al negocio. ¿Deben existir diferentes roles de negocio? Perdón, ¿deben existir diferentes roles dentro del negocio para separar ambos roles? Por una parte el técnico, el equipo, y por otra parte el líder o el traductor de negocios. Una pregunta muy interesante, por cierto. Sí. Sí, a ver, al final yo creo que los perfiles de data scientist y, por ejemplo, el ingeniero de datos son perfiles distintos pero complementarios, ¿vale? O sea, tienen que trabajar de la mano pues, para conseguir el mejor resultado. Digamos que el data scientist sí que tiene que estar más cerca de negocio, tiene que conocer muy bien el negocio para poder interpretar los resultados, para saber cómo alinear ese estudio que está haciendo, ese trabajo de científico con la manera en que se comporta el negocio. Y después el ingeniero de datos es un poco el facilitador, ¿no? El que tiene que ayudar a entregar la información de una manera correcta, con calidad, el que sea capaz también de escalar la solución para que ese análisis que se está haciendo científico de datos se pueda llevar a un volumen de datos mayor o que se automatice, ¿no? Pues todo esto yo creo que entre los dos perfiles son los que, trabajando de manera conjunta, son los que pueden ser capaces de llevar a éxito el proyecto. Que tengan que existir diferentes, o sea, que tengan que ser personas distintas, pues por lo general sí, porque al final todo requiere de una especialización y aunque una persona sí que está bien que tenga conocimiento de todo para que al final pues pueda entender lo que le está proponiendo la otra parte, pero sí que es verdad que cuanto más nos especializamos en una de las dos partes, pues más beneficio le vamos a poder sacar, ¿no? Y al final esto es un mundo complejo que bueno, ya os digo, hay que saber de todo, pero sí que creo que nos debemos especializar en uno de estos dos roles. Por supuesto, excelente. Aquí el amigo Kenny nos hace dos preguntas. Voy a desviar una, creo, a Luca, en tu experiencia también como formador y además formador universitario. Y te voy a preguntar lo que dice Kenny un poco en la línea con la pregunta que estábamos haciendo originalmente a Pau anteriormente, que es cómo y dónde se aprende ciencia de datos. Y sobre eso, o partiendo de esa línea, Kenny nos pregunta que cuál sería la ruta de aprendizaje más idónea para convertirse en un data science en su experiencia, supongo que a nivel personal, y cuánto tiempo tomaría en adentrarse o interiorizar en esta ruta de aprendizaje. Bien, yo quería tomar algo que dijo Pau, que sin practicarlo, o sea, es imposible aprender algo. Uno puede estudiar 10.000 libros o 10.000 cursos, pero hasta que uno no tiene que hacerlo, ya sea en el trabajo o con algún ejemplo práctico, es imposible interiorizarlo. ¿Cómo y dónde aprender? Un poco lo comentó también, lo han comentado, pero básicamente a día de hoy existen miles de recursos y posibilidades desde libros, cursos online, cursos formativos, hasta el propio MIT tiene todas las clases de ciencia de datos abiertas a todo público en su plataforma Bueno, de cursos gratuitos. perdona que te interrumpa aquí, Luca. El propio Sumamos tenemos una plataforma educativa donde ofrecemos cursos de formación de ciencia de datos para personas que no tienen ninguna formación técnica, desde cursos cortos hasta una especialidad universitaria, sin ir más lejos. Tal cual. Y bueno, un poco también es lo que vamos a comentar. Pero ¿cómo aprenderlo y dónde? ¿Cómo practicando? Además de los fundamentos obviamente teóricos que sí o sí son necesarios, pero practicando principalmente. Yo creo que cuánto tiempo lleva aprenderlo va a depender de cuánto tiempo le dediquemos y también si tenemos la posibilidad de trabajar con lo que estamos aprendiendo. Una cosa es decir, yo trabajo en el sector A y estoy aprendiendo B, y otra cosa estoy aprendiendo ciencia de datos y tengo la posibilidad de incorporarlo en mi día a día. Yo creo que si uno tiene la posibilidad de trabajar en ello en la medida que aprende y además cuenta con alguien que le puede dar de apoyo, ya sea el propio jefe que le vaya enseñando y que lo vaya capacitando en esa área, yo creo que entre 6 meses
y 1 año y medio es el tiempo que una persona puede llegar a desarrollar un nivel bastante bueno, no vamos a decir experto porque requiere años de experiencia. ¿Y qué ruta sería interesante? Yo veo que es importante no solamente decir, bueno, aprendo ciencia de datos, sino también todo lo que existió antes de ciencia de datos. Bueno, saber, no ser un experto en base de datos quizás, pero saber sobre base de datos, sobre modelo de datos, sobre forma de almacenar los datos, sobre la calidad del dato, la gobernanza del dato, porque eso, si bien interviene en poca medida en el día a día quizás de un científico de datos, hace a la forma de pensar que es necesaria tener y la estructura mental y el conocimiento de dónde puede llegar a venir los problemas y conocer mucho mejor el negocio. Muchas gracias, Lucas. La segunda pregunta de Kenny, me gustaría dirigirla a ti, Enrique. Dice, ¿qué no es ciencia de datos en su opinión? Ya que algunas personas piensan que es como magia o pura matemática. ¿Qué no es ciencia de datos? ¿Qué no es? A ver, para mí un científico de datos es una persona, vale, ya aquí es un poco a opiniones diversas, ¿no? Pero para mí, un científico de datos es una persona que es capaz de generar, por ejemplo, si me voy a redes neuronales, una red neuronal para resolver un problema, no usarla. O sea, para mí un científico de datos pienso que no tiene por qué ser una persona que solamente utiliza un servicio de Azure que hace form recognition, por ejemplo. ¿Vale? Un usuario tiene que, entiendo que conocer. ¿Vale? Entonces, para mí, una persona que es capaz de utilizar un servicio en REST API, por ejemplo, que te devuelva X, lo de gatitos y los perritos, ¿no? Que te diga si es un perro o un gato simplemente llamando una API, eso no es un científico de datos. Entonces, un científico de datos o qué es Data Science para mí es pues una persona que entiende los fundamentos para generar esas redes y para generar soluciones basándose en algoritmos que no tienes por qué estar haciendo la red neuronal, ¿vale? Pero por lo menos saber que tienes que aplicar un XGBoost y no una LSTM, por ejemplo, o viceversa, ¿no? De entenderlo. Entonces, ¿vale? Para mí eso es un científico de datos, no el que utiliza una API que ha hecho un científico de datos que por debajo ya está aplicando el modelo perfecto para el problema que quiere solucionar. No sé si... Sí, eso sería más bien un analista, ¿no? Un analista, un analista de negocio, en fin. Exacto, el que utiliza algo que ha hecho un científico de datos es para mí, pues eso, un analista, data engineer, podría ser. Perfecto. Pero un científico de datos, pues es eso, es la persona que está montando, ¿vale? Y aquí un poco hilando un poco con la pregunta que habíais comentado antes, ¿no? Una de las cosas que faltan de este tipo de formaciones, que la veo muchísimo, es ya no, fíjate, que lo habéis comentado ya, ¿no? El aplicar, ¿no? Ejemplo práctico. Una de las cosas que he visto yo en un montón de científicos de datos es que no saben, y esto es un problema real en la industria, no saben productivizar. No saben coger una red neuronal, no saben coger un algoritmo y meterlo dentro de un contenedor en Kubernetes. No saben cómo meterlo dentro de un proceso de Spark. No saben cómo coger ese estupendo y fabuloso paper que te explica cómo resolver el problema súper bien y cómo meterlo y ponerlo en producción. Y cómo entrar entonces beneficiarse, claro, y cómo meterlo dentro de un ciclo de vida pues llega, hay un drift de datos y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Exacto. Lo volvemos a resubir. Ese es uno de los problemas número uno que yo antes era consultor y veía mucho. Sí. Y de hecho, dedicamos una sección entera en nuestra formación precisamente a esto, a poner en producción modelos y a vigilar los drift y todo lo que es el ciclo de MLOps, bueno, que ahora está de moda. Si uno quiere ser moderno ahora, solamente póngale OPS a lo que sea, ¿eh? Tú te inventas una palabra, le pones OPS y ya está, ya eres un moderno y ya estás a la vanguardia, ¿no? Pero no. Digo, diciendo bromas aparte, precisamente en el programa educativo que ofrecemos aquí en Sumamos, precisamente dedicamos una parte o una sección entera a cómo poner en producción, que es simplemente agregar valor.
no es que la máquina funcione, sino es poner en producción e interpretar los resultados de los modelos no para que el científico de datos lo entienda, sino para que el negocio lo entienda, que es realmente quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que recibir o que generar el valor, ¿no? Bien, gracias Enrique por la respuesta y el aporte. Pablo Campos, hay una pregunta aquí que tiene una palabra que creo que te va a gustar, que nos hace aquí el amigo Ramón Reyes, por cierto que lo conozco personalmente, junto con Kenny. Y dice la agilidad, es una palabra que sé que te gusta bastante, y a mí también. La agilidad en la toma de decisiones es una ventaja competitiva, pero ¿cuántas empresas en la TAM se han tecnificado? Realmente no creo que podamos responder esa pregunta. Lo que sí posiblemente podríamos responder es un poco la segunda que hace en esa misma sección, que es, ven un crecimiento continuo, supongo que en Latinoamérica, sobre tecnificación de empresas en este sentido de la inteligencia artificial. Pues, a ver, con datos estadísticos, el decir qué nivel, ¿no? Qué ventaja competitiva, ¿no? Tienen las empresas en LATAM, pues no tengo esos datos, ¿no? Para ese estudio, ¿no? Lo podríamos buscar y seguro que nos podríamos establecer conclusiones, pero obviamente que sí, o sea, cuanto antes tengas unas conclusiones o cuanto antes puedas tomar decisiones, tienes una ventaja competitiva respecto a la competencia o respecto a las necesidades, ¿no? Que tengan unos departamentos dependientes de otros, ¿no? Antes comentaba Enrique que se ha encontrado con problemas con científicos de datos que realmente no saben aplicar esos modelos, ¿no? Que han aprendido de forma teórica o que han aprendido de forma superficial a usar, ¿no? Esos modelos, ¿no? Entonces, un usuario sí que al final creo que es lo que comentabas, no es un científico de datos, es quien es capaz de implementar, de entender y de encontrar esa solución en base a los conocimientos que tiene, ¿no? Y identificar qué modelo y cómo entrenarlo y de qué manera, ¿no? puede desarrollar esa ventaja competitiva para al final desarrollar lo mismo que se está haciendo de otra manera, ¿no? Pues utilizar esta nueva ventaja que tenemos ahora. La inteligencia artificial no es de ahora, estos modelos que estamos trabajando en la actualidad vienen de hace pues más de 20 años, 30 años. Ahora tenemos la capacidad de cómputo y la facilidad y las herramientas para poder ponerlas en marcha. Y es el momento ahora, ¿no? Ahora es el momento en el que somos capaces de darle una aplicación. Ya no estamos en la parte teórica, ya no es algo que venga del mundo universitario, científico, sino que tiene una aplicación real en las empresas. Y es ahí cuando tenemos esa ventaja competitiva que nos puede aportar, ¿no? ese valor que los negocios necesitan para ser más competitivos. Perfecto. Ramón está haciendo aquí un breve apunte. Dice que Fede Rata quise consultar sobre si ha sido exponencial la aplicación en Latinoamérica. En mi país, Honduras concretamente, damos gracias cuando usan tablas dinámicas en algunas empresas. Pareciera que no se ve mucho crecimiento. Yo, que llevo ya unos cuantos años en Latinoamérica, puedo decir que sí hay en Latinoamérica hay un gran crecimiento de la tecnología y de la aplicación de inteligencia artificial en muchas empresas, en muchos ámbitos y como en todos los sitios, pero quizá porque yo he estado más cerca de Latinoamérica en los últimos casi década y media. Veo muchos extremos, veo empresas que parecieran muy rudimentarias, que están realmente sofisticadas y es sorprendente. Y por otro lado, veo empresas que parecieran que debieran estar muy sofisticadas y lo hacen todo casi prácticamente con calculadora, bolígrafo y papel. O muchas cosas que no debieran hacerlo, ¿no? Así que hay todavía muchos extremos y dependiendo también del país, de la zona y las condiciones geográficas, no hay internet en todas partes. El internet no siempre es de la calidad que debiera ser y sabes que si no hay internet y no tenemos conectividad, pues poco se puede hacer, ¿no? Ramón además hace una pregunta aquí, no sé si lo voy a hacer abierta a todos. ¿Alguno ha trabajado alguna vez con aplicaciones de inteligencia artificial en alguna ONG? Dice que sin exponer confidencialidad, ¿se ha podido medir el beneficio obtenido? Entiendo que será después de aplicar alguna solución de inteligencia artificial. ¿Alguien ha trabajado con alguna ONG? No. No. No es mi caso.
Ok. Nosotros tampoco. En el ámbito de inteligencia artificial, no, en otros ámbitos, pero obviamente es totalmente aplicable, ¿sabes? Al final las ONGs lo que quieren es tener unos ingresos, ¿no?, recurrentes de sus socios, ¿no?, para poder invertir, ¿no?, esos ingresos en beneficio, ¿no?, al fin, ¿no?, con el que están desarrolladas, y obviamente tener la información de previsión y de conocer antes, ¿no?, las necesidades que requieren tanto a quién va dirigido esos ingresos como dónde obtener, ¿no?, esos ingresos. Por supuesto que les es interesante, y seguro que sí. Nosotros aún no hemos tenido la posibilidad, pero seguro que sí que la están utilizando hoy en día, y más las ONGs que todos conocemos, que tenemos en mente. Claro. Sí, además, yo sí que no he trabajado nunca, pero sí que hay competiciones de estas de las que comentábamos, de Kaggle y AI for Good y demás, donde hay casos que son bastante, en principio no pensarías que son aplicables, pero bueno, análisis de imágenes para temas de deforestación, de reconocimiento de vida salvaje, reconocimiento de zonas donde puede haber peligros de sequía y demás. En fin, al final son modelos que, y esto pasa también en la industria no... donde hay lucro, donde donde parece que un proyecto o un caso de uso no es aplicable, sin embargo, detectas un caso que es más o menos aplicable, y eso luego tiene unas ramificaciones y beneficios en otros campos. Una planificación de demanda, realmente no hay mucha diferencia entre vender zapatillas o ver la demanda de, no sé, de De materiales de alimentación o de lo que alimentación sea. o materiales de construcción para mantener una obra patrocinada por una ONG. El cliente, entre comillas, en este caso es una ONG, pero el modelo, al final es importante poder abstraerse y ver en fin, que los modelos al final se parecen mucho. No hay tanta diferencia. Al final son datos, y volviendo al tema de antes, es importante aplicarlos. No depender del yo sé solo de banca. Si sabes de banca, seguramente sabrás de proyecciones financieras para una compañía de retail. Y no hay tanta diferencia. Al final se parecen bastante. Yo personalmente nunca he trabajado para una ONG, pero sí sé y he colaborado con alguna que otra ONG en el pasado. Y de hecho una que tiene tiene muy buenos inversores detrás, o colaboradores, no sé cómo. Realmente no sé, desconozco el lenguaje de la ONG en ese aspecto, pero vamos, gente que contribuye con fondos para el desarrollo de la actividad de la ONG, y son ONG dedicadas a los cultivos y a la producción de alimentación en zonas selváticas, en zonas de pocos recursos, ¿no? De recursos económicos, me refiero, o población muy degradada, ¿no? Y se usa, pues, inteligencia artificial, pues, para hacer predicciones de las cosechas, dependiendo los distintos insumos que las cosechas tienen, y dependiendo de esas predicciones, las empresas porque son grandes corporaciones alimentarias, por cierto, de Estados Unidos. Ellos saben digamos, con cuántos suministros de materias primas alimentarias pueden contar para ello, a su vez, gestionar su cadena de suministros y su entrega de productos alimenticios al mercado final al que van dirigidos. Nunca he visto el impacto, pero lo que sí es cierto es que tienen cada vez más apoyo, precisamente porque en la aplicación de inteligencia artificial mitiga esa incertidumbre de estimar cuánto puede ser la producción de la próxima campaña, ¿no? Y eso, pues, optimiza también la cantidad de recursos. Si sabemos que vamos a producir X toneladas de no sé qué, de no sé qué alimento, pues sabemos que vamos a necesitar contratar tanta cantidad de personas para la siguiente campaña. Así que es una manera de optimizar los recursos en ese sentido, ¿no? Bueno. Yo, Pablo, también quería hacer un apunte un poquito Sí. más esperanzador, ¿no?, para Ramón. Que bueno, no, al final no se trata también solo de implementar inteligencia artificial o utilizar servicios que tenemos disponibles de inteligencia artificial, sino que también, pues, hoy en día la mayoría de grandes fabricantes en sus productos también están incorporando inteligencia artificial, que las empresas también se están beneficiando de esas funcionalidades que nos ofrecen estos productos, y que de alguna manera, pues, también estamos utilizando inteligencia artificial. Es decir, en Power BI tenemos componentes que utilizan inteligencia artificial. En Salesforce tenemos herramientas que nos ayudan a mejorar nuestras ventas utilizando inteligencia artificial.
Es decir, al estar utilizando en Teams, en cualquier herramienta que estemos utilizando hoy en día, probablemente ya estemos viendo aplicaciones de inteligencia artificial que estamos utilizando y que nos están sirviendo para ser más productivos y para poder desarrollar nuestro trabajo de una mejor manera, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar esta última pregunta de amigo de nuevo de Ramón Reyes que nos hace y vamos a ir cerrando la ronda y finalmente haremos un pequeño anuncio. Pero bueno, Carlos también está preguntando aquí. Pero bueno, vamos a intentar ser rápidos. Vamos a ver, el caso más disruptivo o innovador en el que hemos participado. Rápidamente, Luca. No se viene ninguno rápidamente, pero yo creo que lo más no sé si lo más importante es que sea disruptivo e innovador, porque quizás también pequeñas cosas para negocios que para uno pueden llegar a parecer simples, le cambian completamente la vida, como, no sé, automatizar algún proceso o generar determinado tipo de información que antes no tenía, como que le recomiende una decisión sencilla, pero que antes no existía. La verdad que puede ser mucho más importante que quizás lo más innovado que exista. Excelente. Enrique, el proyecto más disruptivo e innovador en el que has participado, sin exponer a nadie, por supuesto. Saber de qué está hablando la gente. Parece una tontería. Ojo, pensarlo bien, ¿eh? Que parece una tontería. Ninguna. Pero saber de qué tema está hablando la gente y luego después de eso poder aplicar sentimiento te posibilita hacer cuadros de negocio donde puedes saber, por ejemplo, si están hablando de una empresa en concreto o están hablando de una cosa o están hablando de una acción y a partir de ahí hacer métricas. Insisto, es que parece una tontería, pero procesamiento de lenguaje natural ahí aplicado a mí me pareció muy... Tú y yo tenemos que hablar, Enrique. De una cosa, ya te la contaré. Muy bien. Pablo Campos, el proyecto más innovador o disruptivo en el que has participado sin exponer a los clientes. Bueno, pues varios, ¿no? Porque sobre todo impactan mucho cuando no se esperan, ¿no? Que aplicando, ¿no? Es un modelo predictivo, ¿no? O yendo más allá en el análisis de datos se puedan, ¿no? Llegar a esas conclusiones, ¿no? O tener ese adelanto, ¿no? De lo que pueden ser la toma de decisiones, ¿no? En uno de ellos, por ejemplo, en cuanto a... Es algo muy banal que a lo mejor un experto científico de datos no lo va a ver así, pero en una buena segmentación de clientes, ¿no? Tuvimos un proyecto en el que tenían una segmentación en base a unas reglas de negocio, ¿no? Un BPM de segmentación de clientes. Ya habían pasado, ya científicos de datos, ya habían hecho sus modelos y ya tenían ya una segunda, tercera vuelta de tuerca de esa segmentación de clientes. Y cuando realmente entendimos qué criterios son los que había que tener en cuenta para realmente clasificar a los buenos clientes y a los no tan buenos y cómo darles una respuesta a ellos, entonces entendieron de dónde, ¿no? Dónde aunar esfuerzos, ¿no? Para que aquellos buenos clientes no se fueran y para los que parecían que eran tan buenos que si se iban tampoco pasaba nada, ¿no? Con todos ellos ahí en tener un conocimiento realmente de los clientes, ¿no? Y qué clientes son interesantes para mantener de forma recurrente. Genial. Pablo Barrachina, el caso más disruptivo e innovador en el que has participado. Sí, a ver, a mí, como comentaba Enrique, el tema del reconocimiento del lenguaje me parece un campo espectacular. Pero por hablar de otro tema, otra cosa que también me interesa bastante y que es bastante impactante es todo el tema de detección de anomalías, ¿no? Es decir, al final, como hablamos al principio, hoy en día tenemos una cantidad ingente de datos y a veces detectar cuando algo se sale un poco del patrón habitual es complicado, ¿no? Entonces, creo que es un tema también bastante interesante.
Totalmente de acuerdo. Pausen Pérez, el proyecto más innovador o disruptivo en el que hayas participado. Pues te voy a decir dos. Ya todo el mundo ha dicho uno, yo dos. Venga, porque suban un poquito. Primero, un detector de ironía. Hablando ahora que hablamos de NLP, la ironía y las segundas intenciones, que es una batalla desde hace años con el concepto del sentimiento, está bastante dominado, pero el concepto de los dobles sentidos en NLP no está bien trabajado, aunque hay mucho estudio, pero y a veces es un poco lo que decía Pablo Campos antes, entender bien qué se te está pidiendo para resolver un problema que a lo mejor no necesita una aproximación tan súper compleja, sino pensar bien, ¿vale? Que es una cosa que parece una tontería, pero no lo es. Pensar bien es que no está tan extendido como parece. Entonces, en este caso concretamente, la aproximación, sin entrar en detalle ni del cliente ni de la tecnología, pero era en poner dos capas. Era pensar realmente qué es la ironía. La ironía es algo que parece, para este cliente, era algo que en sus redes sociales parecía positivo, pero realmente era negativo. Lo que hicimos fue poner dos capas. Un clasificador clásico, pero luego le pedimos al cliente que, anotando manualmente, nos dijese en su dominio qué suponía la ironía. ¿Qué casos eran los irónicos y qué casos no para su dominio? Porque al final lo que decíais antes, entender cómo está hecho un modelo para resolver un problema de negocio. Cuando entiendes cómo están hechos los grandes modelos de NLP, en este caso en fin, no era un LLM de los de ahora tan chulos y con 200 trillones de parámetros, pero era uno suficientemente grande. Están entrenados con corpus generalistas, pero en este caso el problema era su dominio. Entonces, que en su dominio, en los casos concretos eran muy específicos. Entonces, lo que pedimos al cliente fue que se pasara una semana etiquetando mensajes en redes sociales. Y cuando tuvimos una pequeña muestra de eso, eran tan específicos que eran suficientes para generar un modelo con un 89% de accuracy. Y la clase está bastante bien balanceada, ¿vale? Aquí no voy a entrar en evaluación de clasificadores binarios. Pero lo que hacíamos era poner dos capas. Siempre que nos decía que el sentimiento era negativo, esos ya ni siquiera digamos, los etiquetábamos con nuestro detector de anomalías. Los que el clasificador generalista decía que eran positivos, los repuntuábamos con nuestro clasificador. Y lo que hacíamos era, aquellos que sean casos disonantes, son irónicos. Esa era la aproximación. Es un problema de entender el problema, no es un problema de la tecnología. Esa tecnología está hecha desde hace décadas, ¿vale? Pero además no utilizábamos nada disruptivo ni guay, ¿vale? Era un TF-IDF, no tenía nada del otro mundo. Pero había que pensar bien en el problema. Y el otro caso, que disruptivo y a la vez difícil, y es el más difícil que me he enfrentado nunca, es el que estoy ahora, predicción de mercados financieros. Es el caso más ruidoso, más complicado, más volátil y, en fin, si estáis siguiendo un poco la economía en los últimos par de años, es una maravilla. Es muy, muy, muy divertido. Es un caso complejo, pero a la vez hacerlo bien si se hace bien, es algo que incluso los más grandes están intentando y es realmente complicado, pero si se hace bien supone una ventaja competitiva muy grande. Claro que sí. Bueno, el caso más disruptivo en el que he participado es que un departamento de más de 500 personas deje de usar Excel y ese departamento, sí, en serio, con todo lo que eso significa. Eso sí es disruptivo. Sí, con todo lo que eso significa. Es decir, ese departamento era el departamento de operations de una gran empresa que gestionaba como 50 y pico, 56, 57 call centers a nivel mundial. Una media de 1,7 millones de llamadas al mes, repartidas en todo el mundo. Todo el reporting de todo eso, cuántas llamadas de soporte técnico, de tech support entraban, salían, se respondían, cuánto duraban, cuánto esperaban, de qué hablaban los clientes y todo eso. Todo se hacía en Excel. La cantidad de gente copiando y pegando datos, haciendo pivot tables, adjuntando emails, el mismo Excel con 28 versiones, mándame la última, no, espérate que yo la tengo, y no sé, cosas así. Todo eso lo eliminamos todo en aproximadamente 1 año y medio. Ese fue el proyecto más disruptivo en el que yo he estado. Porque automatizamos toda la visualización, hicimos todo el BI y encima aplicamos métodos y técnicas de detección de anomalías precisamente, incluso en tiempo real. Y llegamos a crear un modelo, de hecho lo hice yo, en el que con 3 horas de anticipación sabíamos si una llamada que iba a entrar iba a estar esperando más de media hora o no. O sea,
la llamada que va a entrar dentro de 3 horas va a estar en espera más de media hora antes de que la atienda una persona. Y eso pues mejoró muchísimo la operación, drásticamente, la operación de todo el departamento de operaciones. Eso es lo más disruptivo que yo he hecho. Hay otras muchas cosas, ¿no?, que en las que he participado, pero eso ha sido lo más disruptivo. Y además yo que desgraciadamente que tengo la palabra ahora, me voy a permitir responder a la pregunta que hace aquí el amigo Carlos Nieto, que qué opinamos sobre las librerías de Python como PyCaret, que permiten acelerar la inteligencia artificial para analistas de negocio que no tienen excesivos conocimientos técnicos, que si las recomendamos. ¿Qué tal para poner algo en producción? ¿Se requiere conocer la caja negra por dentro? Bien, Carlos, te responde la persona que mantiene toda la documentación de PyCaret. Soy yo. Yo soy el que escribe y el que mantiene la documentación de PyCaret y todas estas cosas. Sí, bueno, lo sabe. Que si recomiendo esa librería, definitivamente que sí. Creo que es lo mejor que hay en Python y no solo para los que empiezan, por supuesto que sí, pero PyCaret te permite algo que no te permiten los restos, la mayoría de los low code o de librerías low code de bajo código. Y es que te puedes complicar todo lo que tú quieras. Así que a medida que tú vayas conociendo esa caja negra, como que tú llamas, que realmente no es caja negra porque hay toda una librería detrás que está totalmente documentado, aunque tú no sepas lo que hace el modelo por dentro, tiene la posibilidad de saber qué hace. Y no solamente eso, sino que además la puedes cambiar, la puedes alterar. Así que sí, efectivamente sí te la recomiendo y no es una caja negra. Para poner en producción un modelo, lo que necesitas es entender el valor que agrega el modelo al negocio. O sea, si tú no entiendes el objetivo, no importa qué modelo pongas, lo hemos hablado ya en esta ocasión, pues el modelo no aportará valor y mucho menos si los clientes o las personas que van a consumir el resultado de ese modelo no entienden lo que está diciendo el modelo. O cuando el modelo dice un valor, ¿qué significa? ¿Cómo se pone eso en contexto? Pues si eso no lo entienden, por muy técnico que seas, honestamente poco valor puede aportar eso, ¿no? Bien, y dicho eso, vamos a terminar ya la sesión con algo que me voy a permitir compartiros con vosotros, y es que también para nuestra audiencia, ¿veis mi pantalla? Para nuestra audiencia, sí. Gracias. Estas 6 personas que estamos aquí en esta sesión, nosotros 6, somos los instructores de una especialidad universitaria de 6 meses con 30 créditos oficiales en la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Y nosotros que sabemos que somos profesionales, no somos profesores universitarios de formación, no nos dedicamos a esto, somos profesionales que trabajamos en la vida real, pues entendemos cuáles son los inconvenientes y los grandes problemas de la formación que ya hemos hablado sobre ciencia de datos. Sabemos que todo el mundo que usa que usa datos acabará siendo un científico de datos. Pues hemos decidido formar y poner en marcha esta especialidad universitaria con respaldo universitario de una universidad española y, por supuesto, abierto a todos los estudiantes también internacionales. El único requisito que se requiere es, valga la redundancia, ¿no?, es tener un título universitario acreditado de cualquier universidad del mundo. Es el único requisito. Bueno, eso y ganas de aprender. Y te llevaremos de cero a inteligencia artificial prácticamente en 6 meses. Esa es la realidad. Lo hemos hecho antes, no es la primera vez, o sea, la primera vez que ponemos una especialidad universitaria, pero como una persona que no sabe nada de programación y nada de datos, pues puede pasar de cero a inteligencia artificial en 6 meses. Bueno, pues exactamente de la misma manera que usted, sin ser, o igual que yo, sin ser ingenieros mecánicos, pues somos capaces de conducir un coche que tiene 30.000 piezas y que es una de las piezas de ingeniería más sofisticadas que existen a día de hoy. ¿Cómo hemos aprendido a conducir un coche? Pues hemos aprendido que para conducir un coche lo único que necesitamos saber es cuál es el propósito del vehículo, pues desplazarse del punto A al punto B. A partir de ahí, después entendemos cuáles son los inputs y los outputs del coche. Pues nosotros igual vamos a decirle cuál es el propósito último de cada uno de los modelos de Machine Learning, para qué se usan y cómo se usan, sino que además
le vamos a enseñar cómo deben entrar los datos y cómo se interpretan los datos que salen. Pues al igual que usted, cuando mueve el volante o aprieta un botón, qué hace el coche, ¿no? Y no solo eso, sino que además el coche lo puede entender, lo puede conducir porque entiende el entorno donde está. No es lo mismo conducir en medio de la ciudad que en una autopista que en mitad del campo. Pues exactamente igual, así es como le vamos a enseñar ciencia de datos. Ahora bien, cuando usted entra a conducir el coche y ya lleva un tiempo conduciendo su coche, comienza a interesarse por cómo se cambia el aceite, cómo se cambia la rueda, cómo funcionan los frenos, cómo funciona la bomba, la bomba hidráulica, cómo funciona el colector, cómo funciona esto y aquello, lo otro y demás para allá. Y a medida que usted vaya entendiendo esa parte técnica, usted será cada vez mejor conductor de coche. Pues esto es exactamente igual. Le vamos a enseñar cómo funciona esto, cómo se desarrolla y finalmente usted tendrá la capacidad de ser un verdadero profesional de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. Toda esta información la tienen disponible en nuestra página web. Le voy a poner aquí el enlace para que la audiencia pueda ver la descripción. Iniciamos el plazo de matrículas es hasta el 9 de octubre. Iniciamos en octubre, dentro de unas cuantas semanas. Y actualmente tenemos disponible sobre el precio de la matrícula. Ese es el precio final que están viendo aquí. Este es el precio final oficial, con título universitario, por supuesto, acreditado. Disponemos de una serie de descuentos que cuando ustedes contacten con nosotros a través de este botón de inscripción o sencillamente descargando el programa, podrán ver cuáles son los descuentos a los que tienen acceso. Así que están todos cordialmente invitados a participar en nuestro programa de especialista universitario en inteligencia artificial. Y con esto, si no tenemos más consultas, pues podemos concluir la sesión. Agradeceros a todos, Enrique Catalá, Pau Sempere, Pablo Barrachina, Pablo Campos y Luca Piatelli, por vuestro tiempo, por vuestra disposición y, por supuesto, a la audiencia que se ha quedado con nosotros durante todo este tiempo. Pues muchísimas Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un placer. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Un placer, chao. Y gracias a todos. Hasta luego.